A 3 días del Festival del Joropo, el gobierno adoptó medidas de choque a corto, mediano y largo plazo para tratar de aliviar la pesadilla por el cierre de la vía al llano. ¿Son suficientes las medidas? ¿Por qué no se declaró la emergencia social y económica tan reclamada por la ciudadanía en esa región? Manuel Felipe Gutiérrez es el viceministro de Infraestructura del Ministerio del Transporte. Nos acompaña a esta hora de la mañana. Viceministro, qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana aquí con nosotros para echar lápiz en el tablero Caracol. Juan Diego, buenos días. ¿Cómo le va? Empecemos respondiendo esta pregunta. ¿Hasta cuándo? Pues mire, tenemos previsto inicialmente que esto solamente será por 3 meses. Tenemos un plazo estimado de 3 meses para poder poner la vía a funcionar. Solución definitiva de 18 meses, pero acabo de ser muy franco con usted. En el contrato que se firmó en el 2015 no quedó previsto el mantenimiento de los puntos críticos a lo largo de la vía. Estamos hablando de 137 puntos críticos. El kilómetro 58 es un punto crítico y eso es lo que está generando la afectación. Nosotros ya hemos intervenido... Lo que usted me está tratando de decir, viceministro, perdóneme que lo interrumpa, es que ¿esto va a continuar porque no se garantizó en el contrato el mantenimiento de la obra? Esa es la preocupación. Entonces usted me dice, ¿hasta cuándo? Yo le puedo decir hasta que volvamos a abrir la vía. Le estoy diciendo mentiras. ¿Por qué razón? Porque en el contrato de concesión no quedó previsto el mantenimiento de los puntos críticos, el contrato que se firmó en el 2015. Y el problema de esto es que al no haber quedado previsto, tenemos una serie de sitios que son críticos. Usted dice tenemos que son 137. Sí, señor. Puntos críticos. Sí. De esos 137, desde que entramos, nosotros hemos atendido 59 que no tienen una gravedad muy alta y 3 con una gravedad mayor. Kilómetro 46, kilómetro 64 y ahora el kilómetro 58. Pero nos quedan 75 puntos críticos que tenemos que atender. Entonces, ¿quién es el responsable o quién responde por no haber contemplado eso en el contrato? Pues en su momento, ¿quién lo firmó? ¿Quién lo firmó? El gobierno anterior. Pero el problema es aún mayor. Y el problema es que tenemos los peajes comprometidos hasta el año 2054, que son la fuente de ingreso para poder pagar las inversiones. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo fiscal enorme para poder atender los 137 puntos críticos. Estamos viendo de qué manera conseguimos los recursos. El concesionario se va a embolsillar lo que entre por peaje hasta el 2054. Sí. ¿Y esa plata en qué la va a invertir? En obras que valen 6 billones de pesos, 6,3 billones de pesos a plata de hoy. Son 6,3 billones de pesos. Es una doble calzada de cerca de 24 kilómetros, la construcción de una serie de túneles, una serie de puentes, pero no tenemos los puntos críticos. Eso le quería preguntar. Entonces, si no se contempló dentro del contrato que parte de esos peajes fueran para el mantenimiento en los puntos críticos, ¿de dónde va a salir el dinero para el mantenimiento? De los colombianos. Entonces tenemos que poner los recursos. Mire, solamente esa situación que estamos viviendo, el gobierno ha invertido cerca de 200, o va a invertir cerca de 235 mil millones de pesos, que ya los tenemos. Entonces, tenemos 120 mil millones de pesos solamente para ese 58 que están viendo los televidentes al fondo, y tenemos cerca de 115 mil millones de pesos para atender otros puntos, que en total son 59 del kilómetro 0 al kilómetro 30 y 2 adicionales el kilómetro 64 y el kilómetro 46. Pero nos siguen quedando otra serie de puntos críticos. Son 350 mil millones de pesos más o menos los que va a destinar el gobierno para el mantenimiento de esos puntos críticos, mientras el concesionario va a recibir 6 billones de pesos hasta el 2054 por peajes. Nosotros honestamente, para no inflar la cifra y darle la cifra correcta, vamos a invertir hasta el momento 230 mil millones de pesos para puntos críticos, pero es que eso es en el primer año de gobierno y ese es un tema que si hubiera quedado previsto en el contrato de concesión no estaría presentándose. Este kilómetro 58, si se hubiera hecho el mantenimiento a tiempo y superado la causa que fuera, independiente de lo que ocurra, si hubiera quedado superada, habría sido mucho más barato. Es que una cosa es hacer un mantenimiento reactivo y otra cosa es hacerlo preventivo. Porque es que preventivo usted va a adoptar las medidas y le cuesta la 10ª parte. Solamente el kilómetro 58 nos vale 120 mil millones de pesos. Sí. Y el problema es que en el contrato de concesión eso no quedó previsto. Es decir, si usted hubiera sido el viceministro en el momento en el que se firmó este contrato, ¿usted lo habría firmado? No. ¿Por qué no? Porque queda el pedazo más grueso. Es que le digo, yo soy de Villavicencio y yo sé lo que se vive y toda la vida ha habido problemas con derrumbes. De hecho, mi papá me cuenta que antes no se sabía si el periódico llegaba o no llegaba, depende de si había o no había derrumbe en la carretera. Le estoy hablando hace 50 años, 60 años. Hoy seguimos teniendo los mismos problemas.
Y eso no puede ser. Si hacemos un nadie contrato... responde, es decir, porque esta noticia sí que preocupa. Es poco alentador lo que usted le está diciendo Claro. en este momento a los llaneros, a Colombia. El resto de colombianos tendrán que pagar porque los funcionarios en su momento no firmaron el contrato que era. Así es. Y es que eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo está diciendo la Contraloría General de la República. ¿Y nadie paga por eso? ¿Nadie responde? Pues ese es un tema ya fiscal que no es competencia nuestra, sino ya es de Pero los entes de hubo control. dolo en la firma No, de ese... pues usted entenderá que yo no puedo calificar una actuación de esas como dolosa, pero por lo menos sí le puedo decir que hubo una falencia en la estructuración. No calificar algo de doloso ya es casi criminal y yo no quiero entrar en ese tipo de calificaciones. Lo que le puedo decir es que el contrato que tenemos hoy, que está firmado hoy, si usted me dice, oiga, ¿lo habrían firmado ustedes? La respuesta es no. Y es que lo básico, puntos críticos, es que los puntos críticos no están previstos. Entonces se lo pongo así, vamos a tener una doble calzada que es más o menos 50 kilómetros, que no es la totalidad de la vía son 85.9 kilómetros. Entonces, vamos a tener una doble calzada en 2/3 partes de la vía, con especificaciones increíbles, túneles, puentes, viaductos, lo que usted quiera, donde cae piedra y no se puede usar. No se lo puedo creer. Eso es lo que tenemos. Pues muy desalentador, la verdad, el panorama que usted nos está describiendo. Hablemos de las medidas que se han adoptado. Rebajen los peajes hasta el 50%. ¿Quiénes se benefician y cuánto vale hoy por hoy un peaje? Pues mire, ¿quién se beneficia? Se beneficia realmente, y así lo estamos pensando, para que sean los transportadores, bien sea de carga o de pasajeros. Pero ellos son realmente los beneficiados por esta medida. No podemos extenderla a los vehículos particulares por una razón muy sencilla y es por un costo fiscal enorme. Por un lado, ya estamos pagando 230.000 millones de pesos para... Esto solo es para los buses, entonces... Es para los buses y también para transporte de carga. Un carro particular, un automóvil, sí tiene que pagar el 100% del peaje. Sí. ¿Cuánto paga, por ejemplo, un transportador, el conductor de un bus, en uno de los 11 peajes donde se va a hacer esta Podemos estar reducción? hablando de 9.000 pesos. 9.000 pesos. Sí. 9.000 pesos. ¿Quedaría en 4.500? Así es. 4.500. De eso... 45.000. 4.500, sí. 4.500. De eso que tendría que pagar el conductor, él, digamos, tiene que presentar algún documento, algún requisito especial para pasar por ahí. Ahí lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a entregar unas tiqueteras para los conductores que vayan desde Bogotá hasta Villavicencio o los sitios circundantes en el terminal de transporte. Entonces, con esas tiqueteras la van a presentar en los terminales, en las estaciones de peaje, discúlpeme, y se les va a hacer el descuento automáticamente. ¿Son 11 peajes por todas las vías alternas? Sí, tenemos dos vías. Una es por el Cisga, que son cerca de 330 kilómetros, y la otra, que es por Sogamoso, que es cerca de 540 kilómetros. Ellos presentan la tiquetera, y ahí automáticamente pagan la mitad del peaje. Así es. Veamos cuáles son las vías alternas hoy por hoy y cómo queda eso. Listo. ¿Cómo va a ser? Viceministro, explíquenos. Pues mire, una vía alterna que nosotros tenemos prevista es la transversal del Cisga. En la transversal del Cisga es una vía que realmente se empezó en los 70s cuando se presentó la tragedia de Quebrada Blanca. Y acá déjeme hacerle simplemente una acotación. Quebrada Blanca queda justo al lado de donde se está presentando el derrumbe del kilómetro 58, para que usted vea que este no es un tema de hoy, este es un tema que tiene 40, 50, 60 años. Entonces, en ese momento se decidió que iba a ser la transversal del Cisga, se dio en un contrato de concesión. Cuando entramos, el contrato de concesión estaba parado. Hemos logrado mover 200.000 millones de pesos en 9 meses y las condiciones han mejorado. Tenemos un nivel de avance del contrato de concesión del 11%, aunque el contrato ya tenía más de 2 años de inicio, y en estos 9 meses hemos logrado pasar de 11% al 35%. Entonces, se está invirtiendo. Problema, estamos en construcción. Tenemos 60 frentes de obra. Pero es muy pesimista usted. No, yo tengo que ser claro. Yo no le puedo decir a la gente y pintarle pajaritos en el aire. Estamos trabajando para resolverlo. Pero yo tengo que ser muy claro con la gente, porque es que si no, la gente empieza a tomar decisiones que no son las adecuadas porque un funcionario irresponsable está diciendo mentiras para tratar de alivianar la carga. Y tengo que ser claro con la gente. La tasa aeroportuaria queda eliminada si usted va a viajar de Bogotá a Villavicencio, de Villavicencio a Bogotá. Sí. ¿De cuánto es hoy por hoy? 16.000 pesos. 16.000 pesos. Y entonces se elimina. Sí. Se elimina. En cero. ¿Cuánto vale un tiquete hoy por hoy de...? Depende.
Si usted lo compra con antelación o no lo compra con antelación, que Digamos como que lo pasa compro con todo el mundo. ¿Con antelación? Vale 260.000 pesos. 260.000. Ese es el reporte de ayer a 8 días, el más barato. Estas son las 3 aerolíneas que más Sí, viajan. Sí, a el más Villavicencio. barato usualmente es o EasyFly o Satena. Que es una aerolínea económica. Sí. ¿Por qué se quejan mucho de los altos costos de los pasajes? ¿Por qué no darles un alivio también allí? Porque es que ahí entramos a una discusión. Si nosotros decidimos fijar el precio, y es lo que pasa en Venezuela, por darle un ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Se fija el precio por el gobierno. Si el precio es por debajo de lo que realmente cuesta prestar el servicio, nadie lo presta. Y ellos no están obligados a ir. Entonces, si lo que nosotros tenemos que hacer es profundizar la oferta para que los tiquetes bajen. Entre más frecuencias hayan, el costo del tiquete es más bajito. Inicialmente solamente había 2 frecuencias diarias. Hoy ya estamos hablando de más de 20. Depende del día. El fin de semana son más altos, entre semanas son cerca de 13, 14 frecuencias. Viceministro, tenemos a esta hora participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Cuzumba dice, entonces el concesionario no hace mantenimiento, pero sí se embolsilla la plata. Pues yo le puedo decir, el concesionario mantiene la vía, pero no mantiene la montaña. ¿Cuál es nuestra queja frente a la situación? ¿Por qué no quedó previsto en el contrato que mantuviera la montaña, que es el tema que genera afectación? Los derrumbes se presentan desde la montaña. Esa es la queja que nosotros tenemos. Y no solamente nosotros, la Contraloría General de la República. Claro. Veamos ahora, quiero invitar también a esta hora de la mañana a Carlos García. Él es el presidente encargado de la Agencia Nacional de Infraestructura. Presidente, gracias por estar aquí con nosotros a esta hora de la mañana para tratar de entender esto donde, bueno, la radiografía que nos pinta el viceministro es muy preocupante. ¿Usted también comparte la misma opinión? Bueno, muy buenos días, Juan Diego. Nosotros venimos trabajando desde la Agencia Nacional de Infraestructura con el propósito de superar los problemas que ya identificó muy bien el señor viceministro. Es decir, es preocupante la situación, no se garantiza que sigan presentándose más y más derrumbes. Por supuesto, pero el compromiso del gobierno nacional obviamente es resolver estos problemas. ¿Y no se puede renegociar el contrato con el concesionario? Lo que se ha pensado inicialmente es buscar recursos públicos, como se ha hecho hasta el momento, para atender los 3 puntos más críticos que mencionó el señor viceministro, el 46, el 64, el 58 que tenemos hoy en día, y luego también entonces, con base en lo que tenía el contrato inicialmente, que es el vigente porque el viceministro se refiere al contrato del año 2015, igualmente hacia futuro buscar recursos que permitan atender la totalidad de esos Esta es críticos. En este momento la mayor pesadilla de la vía, kilómetro 58. El gobierno va a destinar 120.000 millones de pesos. Correcto. Es decir, sale de los impuestos de todos los colombianos para atender esa emergencia porque no se contempló en el contrato el tema del mantenimiento de la montaña. Correcto, esos 120.000 millones de pesos hacen parte del presupuesto general de la nación. Sí, y se van a destinar 235.000 millones de pesos para el resto de los puntos. Sí, de hecho ya hay muchos que han sido atendidos. Teníamos el 46 y el 64 que se hicieron obras de estabilidad. En el caso del 46 se cumplió por parte del gobierno nacional. Antes de Semana Santa se pudo hacer el tratamiento de la ladera. Ese tratamiento ha sido muy efectivo y se logró habilitar 5 kilómetros del corredor. En el caso del 64, las obras vienen en ejecución. Desafortunadamente empezó la temporada invernal y ha habido problemas en el 64, pero vienen en obra. Y luego el Instituto Nacional de Vías, con 30.000 millones de pesos, que hacen parte de estos 235.000 millones de pesos, va a construir 2 túneles falsos. Uno en el 46 y otro en el 64. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Aproximadamente 1 año, pero hay una cosa muy importante. Las obras que se van a hacer definitivas por parte del INVIAS no van a interrumpir el flujo vehicular en esos 2 sitios. Sí. ¿También se va a hacer mantenimiento en las vías alternas hoy por hoy? Bueno, las vías alternas tienen 2 recursos. El de la transversal del Cusiana, que está a cargo del Instituto Nacional de Vías, que es una de las vías que va a permitir el paso de todo tipo de vehículos de carga. Se le ha dado por parte del gobierno nacional 50.000 millones de pesos. Ya el INVIAS los tiene y está haciendo las obras para garantizar transitabilidad y atender puntos críticos que puedan presentarse en ese corredor vial. Y en el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura tenemos la transversal del Cisga, a la que se refería el señor viceministro, en donde hay una inversión de cerca de más de 600.000 millones de pesos de CAPES del proyecto, donde se han invertido 200.000 millones de pesos y donde la inversión mensual de aquí a los próximos 12 meses, cuando debe terminar la construcción de la vía, es del orden de 30.000 millones de pesos.
todo esto se demora. Pero Juan Diego, vea una cosa, estamos haciendo todo lo posible para sacar esto adelante y es el compromiso. Dejar la vía perfecta, dejar la vía operando, resolver los problemas. Tenemos que echar mano a unos recursos muy grandes. Sí, nos toca buscar recursos adicionales. Solamente en un año ya tenemos cerca de 250.000 millones de pesos. Y no es un tema menor. Vamos a buscar los recursos que sean necesarios para atender los puntos críticos, para dejar esta vía operativa realmente. Porque de nada nos va a servir tener esa inversión tan grande si cae piedra y tenemos estos problemas. No lo hace el concesionario, no. Pero nos va a tocar hacerlo nosotros, pero alguien lo tiene que hacer. Porque es que la gente en Villavicencio no le importa si el gato es blanco o el gato es negro con tal de que case ratones. Les importa es que la vía funcione. Y en eso es lo que eso es lo que nosotros vamos a hacer. Si se dice en la noticia, en el titular, cierre de la vía 3 meses, ¿eso es verdad? Es un estimado, de golpe puede ser menos. Ah, puede ser menos. Puede ser menos, puede ser más, por eso es estimado. Es estimado. Bueno, pues ahí está, ustedes los han oído, es el presidente encargado de la Agencia Nacional de Infraestructura, el viceministro del Transporte para el área de infraestructura, con estas noticias explicándonos las medidas que se han adoptado a corto plazo, mediano plazo, pero donde parece ser que la conclusión es una sola. Ustedes me corregirán. ¿Paciencia? Desafortunadamente, sí, pero también hay una señal de paciencia y optimismo porque el escenario es complejo, pero va a salir el sol. ¿Y no habrá nadie que de pronto con algún organismo de control haga responder al que hizo firmar ese contrato con todos estos problemas? Mire, acá la idea no es buscar culpables. Seguramente para eso están los entes de control. El trabajo nuestro es buscar un horizonte, buscar soluciones. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, pues, en fin. Viceministro, muchísimas gracias. Señor presidente encargado de la ANI, muchísimas gracias por acompañarnos. Oiga, ¿por qué no venimos dentro de un mes? Bueno. A ver cómo va y hacemos este mismo ejercicio. Con mucho gusto. ¿Se le mide? Sí, señor, claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, explicando este tema realmente tan complicado para todos los llaneros.